Atención con esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Elon Musk y cientos de expertos hicieron un llamado a pausar la investigación sobre la inteligencia artificial. Advierten que esta causaría un gran riesgo para la humanidad. Para conocer más sobre este tema, tomamos contacto a esta hora con Ricardo Cortés, ingeniero civil industrial y director del diplomado de Metaverso de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros a esta hora en Mega Noticias Alerta, Ricardo. Hola Maribel, ¿cómo estás? Un gusto acá estar compartiendo estos conceptos con ustedes. Sí, son conceptos relativamente nuevos o quizás desconocidos para muchos aún. Por eso la primera pregunta es quizás muy básica, pero para que la gente lo entienda también, la gente que nos está escuchando. Al referirnos sobre inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando concretamente? Bueno, la inteligencia artificial ha tenido muchas definiciones, una más básica que son máquinas que pueden imitar comportamientos humanos. Hoy día estamos viendo que el gran desarrollo que ha tenido esto está generando todas estas polémicas. Y para explicarlo en simple, la inteligencia artificial, como aparece ahí en la imagen, imita comportamientos humanos en base a modelos, algoritmos e información que se va alimentando en estos modelos. A ver, ¿cómo lo explico bien? Por ejemplo, siempre yo doy el ejemplo de cuando uno es un niño y escucha ladrar un perro, asocia ese ladrido o ese sonido a una imagen que es un perro. Y es un humano, los padres que les dicen ese animal o ese objeto que está emitiendo el ruido es un perro. Y así uno como persona, las neuronas, nuestro trabajo va crecientemente generando un conocimiento y generando interpretaciones y actividades y acciones. Eso mismo están haciendo hoy día los computadores y estos modelos gigantes que estamos viendo como GPT-3 y GPT-4 que nos están dando con esta capacidad de procesamiento que hoy día hay, un entrenamiento, un entregar información a estos modelos que están llegando a los ejemplos que estamos viendo día a día y a los temores que están surgiendo, los cuales comparto de estos especialistas que en el mundo están diciendo que, ojo, tengamos cuidado. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto? ¿Por qué esta preocupación, cierto, de los expertos y también, por ejemplo, de ti, que tú dices que también compartes quizás esta preocupación de un sostenido avance sin, por así decirlo, quizás algún tipo de regulación? ¿Cuáles podrían ser los efectos o también estos riesgos para la humanidad? Porque así se ha establecido finalmente lo que han dicho los expertos a nivel mundial. A ver, primero separar que yo creo que la inteligencia artificial tiene muchos y grandes usos positivos. La medicina hemos visto cómo hay interpretación de imágenes que ayuda a los doctores, el tema del manejo autónomo y muchas cosas que son ayudar a la productividad y al desarrollo de los quehaceres y de las industrias. Pero cuando uno habla de estos modelos grandes en el cual uno no sabe 100% de dónde sacó la data, uno empieza a ver cosas que una inteligencia artificial, el otro día salía que en ChatGPT que lo estuvieron preguntando y llegó a mentir. Es decir, ese entrenamiento que está teniendo, leyendo todo lo que está pasando en Internet, incurre que la inteligencia puede mentir. Veíamos otros casos, como el Papa, no sé si vieron esta imagen del Papa con una chaqueta blanca. Sí, una chaqueta enorme, larga, blanca, claro, sí, que mucha gente pensó que era real. Es que eso es el tema. Cuando empiezas a tener inteligencia que empieza a generar ese tipo de imágenes, que un día ya podemos tener humanos digitales, ya hay inteligencia artificial que puede duplicar mi voz o la voz de cualquier persona, pueden surgir imágenes y pueden surgir conceptos que generen desinformación de la gente, a la gente. Es decir, que empiezan a manipular ciertos mensajes y ciertas cosas que va teniendo la gente. Es decir, hoy día ese test de Turing que decía que uno es capaz, cuando el hombre sea incapaz de distinguir entre la máquina y el hombre, creo que estamos llegando a esa frontera. Y yo creo que esa es la principal frontera que se habla del riesgo, las manipulaciones, todos los problemas sociales que puede haber ahí, que esos son cosas de corto plazo que estamos viendo. Segundo, vemos que la alimentación de esta inteligencia artificial puede tener cosas bien perversas. Se le preguntaba a una de estas inteligencias, oye, ¿cómo puedo armar una bomba o un arma en la casa
Y ChatGPT te contestaba y le decía cómo, con qué elementos. Entonces se puede prestar para muchos malos usos y creo que esos malos usos tienen que tener cierta regulación de los mismos empresas que están desarrollando y disponibilizando estas inteligencias artificiales y también tal vez el día de mañana tener un concepto o una conversación más profunda de la ética de estos algoritmos. Es que ese es el punto, porque tú lo decías también muy bien, Ricardo, ¿cómo saber, cómo diferenciar, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial a través de un chat, porque ahora finalmente es lo que también se ha comenzado a realizar, estas conversaciones, cómo saber si lo que te está diciendo es real o es mentira? ¿Quién pone ahí ese sesgo? Yo creo que esa es la gran pregunta y ese es el cuestionamiento de este grupo y el que hago yo. O sea, no son las cosas buenas, que hay mucho, como dije, son estos potenciales elementos de cómo distingo. Hoy día es muy sutil, o sea, hay inteligencia tan potente que esta foto del Papa que salió, son detallitos los que llegan a darse cuenta que tiene pequeñas fallas, pero son tan detallitos que con lo acelerado que está pasando eso, después van a eliminarse esos detalles. Se habla de todo este tema de la educación, de cómo un alumno le puede preguntar a un chat GPT, que es el más conocido en este momento, hazme una tarea. Entonces, ¿cómo va a venir el modelo de educación, de formación? Los profesores son capaces de distinguir cuándo está hecho por ChatGPT o cuándo no un trabajo en la misma labor periodística. Entonces, creo que hay fronteras hoy día que hay que tener ojo, hay que cuidar, hay que reflexionar. Yo creo que ese es un poquito el llamado a buscar ciertos elementos que nos permitan ir diseñando esta ética del uso de la inteligencia artificial. Sí, leía yo un artículo donde se hacía referencia, por ejemplo, que a estos riesgos que han puesto ahí sobre la mesa estos expertos a nivel mundial, es como el libro Frankenstein, donde es finalmente el creador, claro, finalmente crea un nuevo ser, en primera instancia asombroso, absolutamente, y luego se transforma en un monstruo, porque no es controlable. O sea, es, al final siempre es controlable. Como dices, tú puedes desenchufar el computador o puedes desconectar el chat GPT a todo lo que está haciendo. Yo creo que o sea, hoy día todavía el ser humano tiene control de la máquina y tiene control de lo que pasa. Lo que sí, estamos dando herramientas que esa inteligencia se está comunicando y está diciendo cosas. Todo lo que está pasando con estas generaciones de fotos, con las generaciones de texto por ChatGPT, en el cual uno le pide cualquier cosa y te da una clase, te hace un trabajo, te hace una nota periodística, etcétera. Yo creo que puede haber manipulación, pero el hombre todavía tiene la capacidad de ese Frankenstein que se comenta, desenchufarlo. Pero creo que el llamado hoy día es cómo a esas inteligencias les pongo ciertos conceptos de filtros, de data analítica que compensen los sesgos. Porque también hay que entender que la data histórica que tiene toda esta inteligencia artificial, porque los modelos de inteligencia artificial se entrenan y se entrenan, en el caso de ChatGPT, con muchos datos de Internet e histórica, pero esa data histórica también tiene sesgos. Entonces, ¿cómo yo le genero data analítica, nueva data, que no es verdadera, pero que me permite ir eliminando esos sesgos? Sesgo de contrataciones, sesgo de opiniones o dictámenes legales, históricos, etcétera. Entonces creo que son esas dos cosas: ética, trabajar sobre los algoritmos, que tomen conciencia los que desarrollan estos megamodelos de las implicancias y le pongan ciertos filtros a las preguntas que se pueden hacer. Es decir, que antes de llegar a la inteligencia tenga más filtros y lo mismo en la salida para tratar de evitar ciertas cosas que hoy día se están viendo. O Eh, sea, eh, también hay un desafío para el humano de educarse y poder utilizar esta herramienta de buena forma. Es como cuando recién, ¿cierto?, comenzó el Internet, un montón de información ahí en el ciberespacio, pero que hay que saber elegirla. No todo finalmente es real. También eso implica un desafío para el humano, de utilizar de buena forma esta herramienta que nos puede dar la inteligencia artificial, pero también, ¿cierto?, con un tipo de sesgo que tienen que establecer ahí o regular las autoridades ya de cada país, ¿no?
Mira, yo creo que tú diste también en un punto que es central, que es los especialistas y la gente que va a estar trabajando sobre sobre estos temas. Los cientistas de datos tienen gran importancia porque son ellos los que pueden, de partida van modelando todo esto, toda esta inteligencia artificial, van entregando la data y son los que tienen que tener conciencia dentro de su diseño a lo que es esta data o esta desviación o estos sesgos que pueden tener y generar esa data. Por otro lado, se necesita que muchas de estas cosas son ya más globales, ¿eh? O sea, que Chile ponga una norma. Yo creo que acá tiene que haber también una autorregulación importante, ¿ya? Y como decías tú, ¿no? Todavía estamos trabajando como sociedad en los derechos digitales, en cómo todo esto afecta a lo que ya hay, cómo afecta a las privacidades, etcétera. Entonces acá también vienen cosas de este tipo que tenemos que trabajar y creo que sea la política, pero sea la conciencia de las personas, tienen que ir con mucho más alineados a un concepto de desarrollo ético, pero para eso se requieren especialistas, especialistas que sepan todo este tema. Los cientistas de datos toman algo importante, porque nosotros vamos a querer asociar a muchos de estos avances a desarrollo, va a haber startups que van a estar haciendo cosas. Entonces ahí se necesita mucha capacitación y mucho entendimiento de esto. Como decías tú al principio, creo que hay muchas cosas que la gente todavía está leyendo la noticia en forma bastante superficial o con un entendimiento base, pero para llegar a una conversación más profunda y entendimiento se requiere preparación y alfabetización de muchas capas. Y ahora también esta regulación de la que tú hablas, Ricardo, va en pos también de evitar que este tipo de herramientas se pueda utilizar para ingeniería social o también para ataques cibernéticos en el futuro. Absolutamente, o sea, uno ve que muchas de las cosas que uno ve que tienen una clave, cuando tú tienes inteligencia artificial que puede adelantarse a muchas de estas cosas, sí, hay un tema que puede haber ciberataques, pero también yo lo que más me preocupa es que si bien la inteligencia artificial puede ayudar a todos esos temas, son estos tipos de ingeniería social que se empieza a hacer, estas manipulaciones a través de las redes sociales, de generar ciertas conductas. De repente se ve yo unos ejemplos de cómo a través de ciertos chats que ocurren en alguna red social, esta inteligencia artificial pueden inducir a una persona a hacer una acción que tal vez dentro de la ética, dentro de la moral o dentro de su pensamiento base no estaba dispuesta a hacerlo, y con toda esta conversación sí queda expuesta a hacerlo. Entonces, creo que acá se producen muchos temas que tienen que ver cómo se manipula, pero también, como dices tú, cómo la inteligencia artificial le va abriendo umbrales de claves, umbrales de entender o romper algunos de estos candados de ciberseguridad que hoy día existen. Ahora, Sin duda, mm, hay mucha complejidad, ¿sí? sí, el llamado precisamente es a pausar estos adelantos que ha tenido la inteligencia artificial, ¿cierto? A raíz de eso también estamos hablando de este tema, pero ¿cómo, Ricardo, se puede frenar finalmente la evolución de la inteligencia artificial cuando es tan veloz? A ver, Tiene yo que creo haber un que sí. consenso mundial. ¿Cómo se puede frenar finalmente algo que está ahí y que avanza rápidamente? A ver, yo creo que hay que separar varios tipos de inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que hoy día opera en nichos, medicina, transporte, delivery, temas totalmente educación. Hay mucha inteligencia artificial que son de nicho y que son muy positivas para el avance de lo que estamos viviendo hoy día. Cuando estamos hablando de estos megamodelos, ¿ya? Estos megamodelos que, como ChatGPT, como lo que podría tener el BAC de Google, y las grandes casas o las grandes plataformas de tecnología están teniendo estos megamodelos, que son los que estamos viendo, todos estos ejemplos que hemos hablado. Yo creo que el llamado es a estos megamodelos a tener una reflexión y entender los límites y los riesgos que pueden estar produciendo y de alguna forma poner los mitigadores en la conversación. Es decir, es un llamado a la regulación de estos grandes modelos, los LLM que se llaman. Yo creo que los de nicho, como mencionas tú, son parte de la evolución natural y es donde vamos viendo cosas muy positivas, y creo que es lo que hay que tomar de toda esta conversación. Cómo la inteligencia artificial nos ayuda como sociedad
a ir progresando. Yo creo que la compensación de estos riesgos están en estos otro tipo de modelos grandes como ChatGPT, que toma toda la información de Internet y yo le puedo preguntar cualquier cosa y Y me no tiene responde. filtro. Sí, creo que ahí es donde está esta conversación y lo delicado de esta ética. No está en los modelos más productivos, más acotados, más de nicho. Y creo que Ahora, ahí es donde va a venir una evolución grande. y ahora, de ese modelo del que tú hablas finalmente, ¿cómo puede impactar en otra área, que es el mercado laboral? ¿Se tiene conciencia del impacto que puede traer la inteligencia artificial enfocada ya mirándolo a nivel del mercado laboral? Yo creo que todo avance tecnológico tiene algo y golpea algo en el mercado laboral, lo transforma. Nosotros hoy día vemos que hay especialistas en redes sociales, especialistas community manager y tal vez hace 10 años ni existía esa especialidad. Eh, Claramente cada evolución va destruyendo algún tipo de trabajo porque queda medio obsoleto pero va generando nuevas oportunidades. Creo que esa transformación no es tan rápida como uno quisiera, y yo creo que las sociedades tienen formas de ir adaptándose, y creo que hay un desafío de las instituciones, de las mismas personas, de estar al día, ¿ya? Yo no soy catastrofista en cuanto que este tipo de tecnología va a derrumbar todo el mercado laboral. Yo creo que va a generar oportunidades, va a haber algunas áreas de riesgo, va a haber que aprender de estas opciones, y van a surgir, como decía, nuevas especializaciones, gente que ayude a entrenar estos modelos, gente que ayude a analizarlos, gente que va a empezar, como salía el otro día, veía que va a haber gente que va a saber hablarle y saber preguntarle de la mejor forma a estas inteligencias artificiales. Y, y creo que por ahí va el desarrollo del mercado laboral. Yo no le tendría susto. Lo que sí, yo hablo mucho cuando me toca hablar en algunos de estos foros de gente de recursos humanos, que sí estén al día. Yo creo que hay que alfabetizarse, hay que estar preguntándose. Yo creo que todo profesional hoy día tiene que ver un poquito más allá cómo la tecnología o el desarrollo de este tipo de temas va generándome oportunidad y dónde puedo tener alguna amenaza para yo formarme y alfabetizarme sobre eso para ser lo más productivo en el largo plazo. Creo que sí hay un desafío, pero creo que es el mismo que hemos tenido con distintas variables hace mucho, mucho tiempo. Claro, el mundo va avanzando, hay que adaptarse. Y tú hablabas finalmente de que no eres catastrofista, pero que sí podría haber un impacto, ¿cierto?, en el mercado laboral, que si bien puede abrir oportunidades, va a haber o podría haber. ¿Cuáles podrían ser las áreas donde ese impacto pueda ser más atenuado? A ver, yo creo que, a ver, toda la parte creativa la estamos viendo como tú puedes hacer cosas de imágenes, redacciones con toda esta inteligencia artificial y cosas que tal vez te demorabas mucho, días diseñando, haciendo, hoy día se puede minimizar. Recién veía que Adobe Acrobat, que es una plataforma donde están todos estos temas de diseño, está ya liberando modelos de inteligencia artificial que te ayuda a hacer muchas cosas, y uno dice esto que yo me demoraba harto antes de hacer días, ahora me estoy demorando horas o minutos. Creo que ahí hay un gran campo de productividad, pero también de amenaza en cuanto a que creo que eso se viene más rápido. Ahí también hay todo un tema que está en los análisis de la propiedad intelectual de algo generado por la inteligencia artificial y que yo lo dispongo, de quién es esa propiedad intelectual. Pero ahí yo creo que hay un tema. Eh, Creo que hay temas que están asociados a temas académicos. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo lo que son algunos desarrollos de formas de evaluar a los estudiantes, los trabajos, todo eso, tal vez va a tener un cambio. Dicen que se va a volver mucho más a cosas más presenciales en cuanto a presentar, más que entregar simples trabajos que pueden ser realizados por una inteligencia artificial. Entonces creo que hay varias cosas y yo creo que hay mucho por descubrir, ¿ya? Yo creo que a ver, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo que viene hace mucho tiempo. El GPT-3 como API para muchos desarrolladores estuvo disponible a mediados del año pasado. Lo que pasó el último tiempo que existió y se levantó este chat GPT en el cual nos llevó a toda la gente, todas las personas de los distintos, sea un ingeniero, sea un doctor, a jugar y a interactuar con esto, y nos vimos sorprendidos. Pero esto ya venía hace un rato y creo que ahí eh,
creo que va a haber distintas cosas que vamos a ir viendo, porque creo que todavía muchas de estas cosas están disponibles como para jugar, pero hay cosas que ya se vienen, como los autos autónomos. Hay muchas de estas cosas, pero yo, como te digo, no sería tan catastrofista, creo que vamos a estar en un umbral. Antes se hablaba de los autos autónomos que iban a liderar en la década de los 20, y vemos que la gente como que todavía le gusta manejar, la gente todavía le gusta hacer, y creo que si bien podrán existir autos autónomos, van a estar conviviendo con los autos normales. Bien, bueno, queda mucho todavía también por conocer de este mundo, a veces desconocido, también plantea un gran desafío para la humanidad, ¿cierto? De poder regular esto y utilizarlo de buena forma, estas herramientas. Ricardo Cortés, ingeniero civil industrial y director del Diplomado de Metaverso de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta interesante entrevista, por haber conversado con nosotros esta jornada en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ustedes.